en Nochebuena, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo, no estás invitado. Solo los padres de mi esposa. Sonreí, mantuve la cabeza en alto y me marché sin decir palabra, pero lo que él no sabía era que cada factura, cada lujo, cada mueble de esa casa, recaía sobre mis hombros. A la mañana siguiente, cogí el teléfono y, con una sola llamada, cancelé todos los pagos. Fue entonces cuando su mundo perfecto empezó a desmoronarse. Tengo 68 años. Una viuda que una vez creyó que el trabajo duro y la lealtad podían construir una fortaleza lo suficientemente fuerte como para albergar a una familia durante generaciones. Durante décadas, dirigí un pequeño negocio de comida con mi esposo, una empresa modesta que nos ayudó a superar cada adversidad. Tras su fallecimiento, vendí el negocio. La gente creía que lo hacía por comodidad, pero la verdad es más sencilla. Quería asegurarle algo permanente a mi hijo. Soy la Verne Middleton. Y si hay algo que considero sagrado, es el orgullo. Orgullo por los callos de mis manos. Orgullo por el delantal sencillo que usé casi toda mi vida. Y orgullo por la receta del pastel de calabaza, heredada de mi madre. Esa receta nunca fue solo un postre. Era la prueba de que las mujeres comunes como yo podían convertir la harina, las especias y los recuerdos en algo inolvidable. Mi hijo Mecho tiene 38 años. Trabaja en tecnología con la suficiente inteligencia para forjarse una carrera, pero es inquieto y se distrae fácilmente con el brillo de las cosas que no duran. Su esposa, Erika, tiene 35 años, una sonrisa demasiado refinada para ser genuina y un apetito por el lujo insaciable. Juntos viven en Bellevue. Un suburbio que presume su riqueza como joyas, casas relucientes, autos lustrosos. Niños vestidos con uniformes de colegios privados que cuestan más que mi primer año de compras como recién casada. Cuando se mudaron a su casa, una propiedad que valía más de $1 millón, al principio me sentí orgulloso. Había invertido muchísimo en ella, el 60% de la compra, $25,000 en un juego de comedor. Erika insistió, era esencial, en el mantenimiento de la piscina. Mecho juraba que no podía vivir sin las reparaciones de sus autos, cada vez que las facturas subían demasiado. Incluso pagué la matrícula de la escuela privada de mis nietos. Sería fácil decir que los malcrié. Quizás sí. Pero para mí, el amor siempre fue un sacrificio. Y cuando pierdes a tu marido, cuando la cama está fría y las mañanas se hacen demasiado largas, te aferras a la familia que queda. Para facilitar las cosas, abrí una cuenta bancaria aparte. Una que cargaba silenciosamente con el peso de sus vidas, impuestos, manutención, todos los gastos que mantenían el hogar funcionando sin problemas. Creían que solo ayudaba de vez en cuando. Nunca preguntaron cuánto. Nunca imaginaron que casi todos los lujos que exhibían ante sus amigos provenían de mis ahorros. Michelle y Erika tenían trabajo. Pero su trabajo era poco entusiasta. Los vi avanzar a la deriva en sus carreras, mientras disfrutaban de vacaciones en México con ropa de diseñador y fiestas interminables con personas que apenas recordaban sus nombres a la mañana siguiente. Vivían como si el dinero fuera un río inagotable. Ahora es diciembre. Y Seattle brilla. Los mercados rebosan de música y lucecitas de canela cuelgan de cada calle. Y los desconocidos sonríen con más facilidad bajo el cielo invernal. Lo recorro todo con un solo pensamiento, la Navidad. Para mí, siempre ha sido el único momento en que las piezas rotas de una familia encuentran la manera de reencontrarse. Así que empiezo a preparar mi pastel. La receta tradicional. Las manos de mi madre. La voz de mi abuela. Todo vivo al ritmo del amasado. Me digo que cuando entré en su casa con ese pastel, les recordaré quién soy. No una sirvienta. No una billetera. Pero su madre, su cimiento, la única persona que nunca se alejó. Las grietas no se abrieron de golpe. Se extendieron silenciosamente, como finas fracturas en el cristal, casi invisibles, hasta que todo amenazó con romperse. Tomemos como ejemplo la piscina. Brillaba en su patio trasero, como una joya, siempre impecable. El agua, de un azul perfecto. Pagaba las facturas de mantenimiento cada mes, guardando los estados de cuenta en una carpeta que nadie me pedía. Una tarde escuché a Erika hablando por teléfono con sus amigas. Se rió, con una voz dulce como el almíbar, diciendo que Mecho siempre mantiene nuestra piscina impecable. Es tan atento. Me quedé allí en la cocina,
mientras sus palabras goteaban como ácido. Ni una sola mención de mí, la mujer que pagaba todas las cuentas. Mi hijo no limpiaba filtros ni equilibraba los químicos. Yo firmaba los cheques. Pero para sus amigos, Mitchell era el héroe, y yo era invisible. Luego llegó la camioneta, una máquina enorme y reluciente que Erika trataba como una joya de la corona. Cuando la transmisión anunció el costo de la reparación, casi me rompió el corazón. Pero la pagué. Más tarde esa noche, Kenneth Henderson me miró fijamente a los ojos. Su sonrisa era afilada como una cuchilla. Al menos Erika se casó bien, a diferencia de ti, que llevabas una vida tan aburrida y frugal. La sala rió cortésmente, como suele ocurrir cuando la crueldad se disfraza de ingenio. Forcé una sonrisa, pero por dentro gritaba. Había sido yo quien firmó el cheque que mantenía el preciado vehículo de su hija en la carretera. Y aún así, me cortó como si no fuera más que polvo bajo sus zapatos. La matrícula escolar no era la excepción. La educación de mis nietos lo era todo para mí. Cubrí los pagos sin dudarlo, diciéndome que era por su futuro. Pero cuando una vez le pregunté a Mecho si ya estaba todo resuelto para el semestre, me lanzó una mirada más fría que la lluvia de invierno. Es tarea de padres, mamá, no te metas. Sus palabras fueron ásperas, hiriéndose directamente en mi interior. Quería recordarle quien pagaba la matrícula que él decía ser su responsabilidad. Quise gritar. Pero me lo tragué, como si fuera veneno. Y aún así, seguí dando. Observaba a los niños, cuando sus horarios se complicaban, llenando sus tardes de cuentos, rompecabezas, la calidez que solo una abuela puede dar. Pero una noche, mientras Erika servía vino a sus invitados, la oí reír. Si no fuera por nosotros, no tendrían nada mejor que hacer. Las mujeres de la mesa rieron entre dientes, divertidas con la broma. Sentí que me encogía en ese momento, un fantasma rondando su elegante casa de Bellevue sin ser reconocido, pero siempre presente, siempre útil. Intenté defenderme con pequeñas cosas. Cuando llegó el cumpleaños de mi nieto, le llevé una bicicleta roja brillante por 500 pesos de mi cuenta. Los ojos del niño se iluminaron como fuegos artificiales al verla. Y por un instante, mi corazón se llenó de alegría. Pero Becky Henderson se inclinó sobre mí, con los labios curvados en una mueca de desprecio. Menuda barbaridad. Todo en ella huele a clase trabajadora. Sus palabras resonaron por la habitación como un susurro, con la intención de herir, y hirieron. Mi alegría se desmoronó. Y me quedé allí sentada en silencio, mientras mi nieto daba vueltas en la entrada. Demasiado pequeño para comprender el peso de su desdén. Y luego, estaban las cenas. Las fiestas de Erika brillaban con copas de champán y platos relucientes. Vecinos y colegas llenaban el ambiente con risas superficiales. Cada vez que me ofrecía a llevar mi pastel de calabaza, el plato que una vez hizo que mi esposo sonriera de orgullo. Pero la respuesta de Erika nunca cambió. Necesitamos alta cocina, no platos de campesinos. La despedida fue tan casual como espantar una mosca. Sin embargo, me dejó temblando. Mi receta ancestral, el legado de mi madre y mi abuela, reducida a nada más que una vergüenza para ella. Estos momentos se acumularon uno tras otro. Cada insulto, cada leve presión, se hacía más fuerte en mi pecho. Las grietas en el cristal ya no estaban ocultas. Podía oírlas ensancharse, amenazando con destrozar todo por lo que había sacrificado. Llamaron a la puerta una tarde gris de diciembre. Abrí la puerta y me encontré con Mecho allí de pie, con los hombros rígidos y la mirada perdida. No entró. No me abrazó. Se quedó parado en el porche, temblando de frío, como si la conversación lo congelara. Mamá, dijo secamente. No estás invitado a Navidad. Solo los padres de mi esposa. Quieren un ambiente refinado. Las palabras flotaban en el aire, como fragmentos de cristal. Sentía cada una de ellas clavándose en mí. La Navidad siempre había sido mía, el único día en que podía poner la mesa, reunir a la familia y hornear mi pastel de calabaza. Ahora mi propio hijo me estaba cerrando la puerta en las narices para complacer a los Henderson. Conocía a Kenneth y Becky Henderson, claro. Kenneth, el ejecutivo de marketing jubilado, todavía se pavoneaba en círculos sociales como si dirigiera una empresa de la lista Fortune 500. Becky, con sus uñas cuidadas y sus perlas perfectas, organizaba eventos benéficos y cócteles,
presentándose como la reina de la sofisticación. Vivían en Portland, pero su sombra se extendía por cada rincón de la casa de Mitchell. Más tarde esa semana, Erika retorció el cuchillo aún más. Sonrió con suficiencia mientras revisaba su teléfono y dijo, tus guisos y pasteles de calabaza eran de clase baja. La gente como mis padres necesita buena comida, no eso. Su voz era melosa, dulce, pero el veneno que se escondía tras ella era inconfundible. Quizás hubiera sido más fácil si los insultos se hubieran quedado en secreto. Pero la crueldad siempre suena más fuerte cuando es pública. Una noche pasé por allí mientras Erika charlaba con Vicky por FaceTime. No debía oírla, pero lo hice. La voz de Vicky se quebró por el altavoz. Es solo una ama de casa, si trae esa comida suya nos avergonzará a todos. La risa siguió a Erika. Asintiendo, me quedé paralizada en el pasillo, como si las paredes me hubieran traicionado. A donde quiera que miraba, los recordatorios de mi sacrificio se burlaban de mí. En Instagram, Erika presumió de su juego de comedor de 25,000 pesos. Yo había pagado y lo subtituló, nuestra obra maestra. Ni una palabra sobre mí. Entonces, resurgió una publicación antigua, una que había intentado olvidar. Erika decía que el pastel de calabaza era comida de pobres, y Vicky intervino, tachándome de criada generosa. La humillación se agravó en público. En un cóctel, Kenneth levantó su copa y esbozó una sonrisa pícara. Laverne dirigía una pequeña empresa de alimentación. Una pequeña tienda familiar, sin nada refinado. La multitud rió educadamente. Me quedé allí, agarrando mi bebida, fingiendo no sangrar por dentro. En el recital escolar de mi nieto, Vicky se inclinó hacia otros padres y susurró tan alto que pude oírla. Es básicamente una sirvienta glorificada, con algo de dinero. Me mordí la lengua hasta casi sangrar. Intenté una vez más comunicarme con Mitchell. Hijo, esto no está bien, le dije en voz baja. La familia debe ser lo primero. Suspiró, con los hombros cargados de impaciencia. No le des tanta importancia, mamá. Solo quieren unas vacaciones perfectas. Al parecer, perfecta significaba borrarme. El golpe final llegó con una llamada telefónica. La voz de Kenneth sonaba petulante al otro lado de la línea. Puedes venir después de la fiesta a limpiar. Eso es lo que mejor te queda. De fondo oí la risa de Vicky, fría y triunfal. Y luego al propio Mitchell. Su tono era distante. Como si estuviera cortando un hilo suelto. Mamá, déjanos vivir nuestras propias vidas. Deja de entrometerte. Esa noche, solo en mi cocina, me quedé mirando el libro de cuentas que había abierto para llevar la casa. Mi dinero les había permitido vivir en paz, impuestos, matrícula, reparaciones. Lujos, pensé en la piscina reluciente, la camioneta reluciente, el comedor resplandeciente, la escuela privada floreciendo, todo a mis espaldas. Me temblaba la mano al tomar el bolígrafo. Y entonces hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Congelé la cuenta. Dejé de pagar. El silencio en mi casa después fue ensordecedor. Pero era el silencio de una mujer que por fin recuperaba el aliento. No pude dormir después de esa llamada. La casa estaba demasiado silenciosa. Cada crujido en las paredes me recordaba las voces que se habían burlado de mí. Entré al estudio, una habitación que aún olía ligeramente al tabaco de pipa de mi marido. Aunque hacía años que no estaba. El archivador estaba en la esquina como un viejo soldado, con los cajones hinchados por décadas de papel. Algo dentro de mí susurró, míralo otra vez. Abrí el cajón de abajo y empecé a rebuscar. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, cartas amarillentas, mi vida reducida a papel y tinta. Mis manos temblaron hasta que encontraron un sobre familiar, pesado por el peso de su letra. El testamento. Lo leí una vez, sumido en la tristeza, pero nunca necesité volver a abrirlo. Esa noche, lo desdoblé bajo la tenue luz de la lámpara de mi escritorio. Las palabras me impactaron como un rayo. La casa de Bellevue, con un valor de $1,2 millones, estaba escrita con claridad. Mi esposo y yo habíamos pagado el 60% del precio de compra cuando Mitchell y Erika la adquirieron como garantía para el futuro de nuestra familia. Tras su muerte, su parte me fue legada en su totalidad. Estaba escrito con claridad. Legalmente,
Yo era el propietario del 60% de esa casa. Durante un largo rato, simplemente me quedé allí sentado, mirando la tinta. La casa de la que presumían, la casa donde ya no era bienvenido, se construyó más gracias a mi sacrificio que a su ambición. La piscina, los muebles, la matrícula, los coches, yo lo había llevado todo, y aún así me trataban como si fuera menos que nada. Y ahora el suelo que pisaban era mío, más que suyo. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente, un hombre que me conocía desde el funeral de mi esposo. Escuchó en silencio mientras le explicaba y luego me pidió que le llevara los papeles. Cuando me senté frente a él, estudió el testamento ajustándose las gafas con cuidado. Laverne, dijo con voz firme. No te lo estás imaginando. Eres dueño del 60% de esa propiedad. Mecho y Erika tienen dos opciones: comprarte la parte por unos 720,000 pesos o pagarte una renta mensual. Al valor actual, esos son unos $3,500. Me aferré al borde de la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en años, sentí un cambio en mi interior. No es dolor. No es derrota. Es poder. Salí de su oficina al frío aire de diciembre, con la ciudad llena de luces navideñas. La gente pasaba a mi lado con bolsas de compras y risas, pero yo iba más despacio, cargando con un secreto que no podían ver. Durante mucho tiempo me habían tratado como una simple insignificancia, una criada con cartera. Pero la verdad estaba escrita en papel, sellada con las últimas palabras de mi esposo. La casa que me había dejado fuera ya no podía encerrarme. A la mañana siguiente, di el primer paso. Llamé al banco y les ordené que suspendieran todos los pagos automáticos relacionados con la vivienda de Mecho. Impuesto sobre la propiedad. Servicio de piscina. Servicios públicos. Durante años, mi cuenta había llevado su vida como un motor silencioso que zumbaba bajo la superficie. Con una sola firma, el motor se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio era mío. Entonces comencé a reunir pruebas. Saqué extractos bancarios que rastreaban cada transferencia. Recibos de muebles. Facturas de reparaciones de autos. Cheques de matrícula de más de 300,000 pesos, apilados en una lúgubre torre de papel. Cada página era un testimonio de mi devoción. Y cada página era prueba de su ingratitud. Abrí el Instagram de Erika y tomé capturas de pantalla. El comedor puso su título. Nuestra obra maestra. Otra foto de la piscina, etiquetada con el número Nuestra vida de lujo. Ni una palabra sobre mí. Luego vino el comentario despectivo de Vicky en la vieja publicación de Erika, llamándome sirvienta generosa. Los imprimí todos. El peor corte vino de la voz de Kenneth. Había grabado la llamada cuando me dijo que podía ir después de la fiesta a limpiar. Su tono destilaba arrogancia, y la risa de Vicky de fondo retorció el cuchillo. Recorté la grabación y la guardé para que otros la escucharan. Todo. Lo guardé en carpetas ordenadas. Luego llevé los archivos a la imprenta. 15 ejemplares encuadernados, cargados de verdad. Al tenerlos en mis manos, imaginé las caras de los colegas de Kenneth y los amigos de Vicky. Mientras pasaban esas páginas. La humillación no sería mía esta vez. No me detuve ahí. Subí todos los documentos, capturas de pantalla, recibos y el audio a una memoria USB. Con la ayuda de mi abogado, preparé una presentación que contaba la historia en secuencia. Sacrificio, borrado, burla, traición. Cuando las luces se apagaran en su fiesta, las propias paredes de los Anderson darían testimonio en su contra. Esa noche, me senté a la mesa del comedor con rollos de papel y cinta. Envolví cada carpeta como si fuera un regalo de Navidad. Papel rojo, lazos dorados, 15 en total. Cada paquete tenía una pequeña etiqueta. Con cariño, Laverne. Imaginé la escena cuando los invitados abrieron sus regalos y no encontraron chocolates ni baratijas, sino recibos, extractos y la verdad que todos habían ignorado. Finalmente, abrí mi armario. Enterrado en el fondo, protegido en plástico, colgaba el vestido que usé en la boda de Mecho. Un vestido azul marino intenso, elegante pero discreto. El tipo de vestido que me hacía sentir como una mujer que aún merecía la pena ver. Lo saqué de la percha y pasé la mano por la tela. Olía ligeramente a cedro y a recuerdos. Esa noche,
Lo limpié a fondo y lo dejé a un lado. Me miré en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada, con arrugas envejecidas, pero ya no encorvada. El testamento de mi esposo me había dado el arma, sus insultos me habían dado el fuego. Esta Navidad, no habría lágrimas en las sombras, ni risas a puerta cerrada. Esta Navidad, por fin descubrirían la verdad. Su casa resplandecía como un palacio esa noche. Cada ventana resplandecía con guirnaldas de luz dorada que colgaban de la puerta, y la música se extendía por el césped nevado. Desde la entrada ya se oían risas, de esas que saben a champán y arrogancia. Apreté con más fuerza la carpeta que tenía en la mano y caminé hacia adelante, con mi abogado a mi lado. Dentro, la fiesta estaba en su apogeo. La voz de Erika se elevó por encima de la multitud mientras señalaba a la sala. La casa de nuestros sueños, dijo con entusiasmo, con los ojos brillantes de orgullo. Vicky rondaba cerca, rebosante de perlas, contándole a cualquiera que quisiera escucharla sobre su última gala benéfica. Kenneth estaba entre un círculo de hombres, riendo a carcajadas. Su vaso de whisky se alzó como un trofeo. Llegué a la puerta. Erika me vio primero, con una sonrisa gélida. No puedes estar aquí, susurró, dando un paso adelante, bloqueando la puerta con su mano cuidada. No me inmuté. Saqué la escritura de la casa de mi carpeta y levanté la llave. Mi voz sonó clara y potente, capaz de atravesar la música. Soy copropietario. Tengo más derecho a estar aquí que nadie. La sala quedó en silencio. Los vasos flotaban en el aire. Las conversaciones se apagaron. Incluso la música pareció flaquear. El silencio me envolvió al entrar. Michie palideció. Mamá. ¿Qué hacen? Me volví hacia la multitud. Lo que debía haber hecho hace mucho. Esta casa en la que están, es mía en un 60%. Legalmente, Mecho y Erika pueden pagarme 720,000 pesos o pagar 3,500 pesos al mes de alquiler. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Kenneth soltó una carcajada. Absurdo, dijo, con la voz llena de desprecio. No eres más que suficiente. Lo interrumpí con firmeza. Ya no soy más que la criada que firma los cheques. Esta noche, todos verán la verdad. Caminé hacia el sistema de entretenimiento, conecté el USB y apagué las luces. En la pantalla aparecieron letras blancas sobre un fondo negro. Mi regalo de Navidad para Mecho y Erika. La verdad sobre esta casa. La primera diapositiva parpadeó. Recibos. Transferencias. Extractos bancarios. Cada página contaba una historia. Cheques de matrícula, firmados a mano. Facturas de reparación, pagos de mantenimiento de la piscina. Los números brillaban como fuego en la pantalla. Los murmullos llenaron la sala, mientras los invitados se inclinaban hacia adelante. Luego vinieron las capturas de pantalla. Las publicaciones de Erika en Instagram. Presumiendo del comedor, la piscina, las fiestas. Sus subtítulos. Nuestra obra maestra. Nuestra vida de lujo. Ni una sola mención de mí. Las palabras me dolieron incluso ahora, pero el dolor ya no era solo mío. Todos los invitados lo sintieron. Los comentarios de Vicky aparecieron a continuación. Una criada generosa. Su risa de la llamada de FaceTime se escuchó por los altavoces. La gente se giró para mirarla, con ojos penetrantes, llenos de juicio. Finalmente, la voz de Kenneth llenó la sala, cruel e inconfundible. ¿Puedes venir después de la fiesta a limpiar? Eso es lo que mejor te conviene. Su risa petulante resonó. Seguida de la risa quebradiza de Vicky. La multitud estalló. Una mujer jadeó, tapándose la boca. Otro hombre murmuró, increíble. Alguien susurró al fondo. Ella pagó por todo esto. Avancé, tranquilo, en medio del caos. Durante años, los cargué. Más de 300,000 pesos en facturas. Matrícula. Muebles. Autos. La piscina. Y aún así, me borraron. Se burlaron de mí. Me dijeron que no era bienvenido en la misma casa que ayudé a construir. Mecho se tambaleó hacia mí, con el rostro afligido. Mamá, por favor, no hagas esto aquí. No me vuelvo hacia él.
Renuncié a mis sueños para que pudieras tener esta vida. Y me dijiste que dejara de interferir. Se me quebró la voz, pero me mantuve firme. Esto no es interferencia. Esto es justicia. La cara de Erika se torció. Lo estás arruinando todo. Te ofreciste como voluntario. Elegiste dar. No lo tuerzas ahora. Un invitado del círculo de Kenneth abrió de golpe la carpeta envuelta que había dejado junto al árbol. Su voz resonó. Ella no se ofreció. Estos son pagos oficiales. Extractos bancarios. Todo está aquí. Levantó las páginas, entrecerrando los ojos al mirar a Erika. La sala giró. Uno a uno, los invitados abrieron sus cajas, leyendo en silencio. Algunos negaron con la cabeza. Otros miraron fijamente a Kenneth y Vicky. La compostura de Kenneth se quebró. Golpeó su vaso contra la mesa, derramándose whisky sobre la madera pulida. ¿Te atreves a humillarnos? Su rostro ardía en rojo, su voz se quebró en un grito. Esto es una calumnia. Pero otro invitado, un abogado, habló. No es una calumnia si es cierto. Y esto que agitó la carpeta es cierto. Las manos de Vicky temblaban al buscar sus perlas. Solo bromeábamos, tartamudeó. Todos sabían que era una broma. Ya nadie se ríe, murmuró a alguien con frialdad. Miré a mi alrededor, a los rostros vueltos hacia mí. Por una vez, no fui la mano invisible tras su lujo. Fui la tormenta que desgarró el velo. Y en ese silencio, supe que la Navidad nunca volvería a ser suya. El silencio tras la presentación se rompió como un cristal bajo los pies. Un hombre cerca del árbol rasgó el envoltorio rojo y dorado de uno de mis regalos, hojeando las páginas encuadernadas. Su voz cortó el aire. Pagó $180,000 por adelantado por esta casa. Se oyeron exclamaciones de asombro por toda la sala. Las cabezas se giraron hacia Mecho y Erika, y luego hacia mí. El hombre levantó la carpeta con los ojos abiertos, incrédulo. Está aquí, en blanco y negro. El anticipo lo dio ella. Otro invitado, un reconocido abogado de la comunidad, se ajustó las gafas mientras leía. Estos documentos son auténticos, transferencias bancarias, recibos, la escritura misma. Todo cuadra. Legalmente, es dueña del 60% de esta propiedad. Los rumores corren como la pólvora. 60%. Los números parecían hacer vibrar los candelabros. Erika siguió adelante. Con la cara roja, se ofreció como voluntaria. Nadie la obligó. Quería ayudar, y ahora lo está tergiversando para hacernos quedar como desagradecidos. Le sostuve la mirada. Me ofrecí. Cargué con tu familia durante años. Esas facturas no eran regalos. Eran responsabilidades que nunca debía haber asumido solo. El abogado volvió a hablar, firme y claro. El voluntariado no transfiere la propiedad. Esto es un hecho legal. Ella es dueña de más de esta casa que tú. La habitación giró hacia Erika como una marea que se movía a la luz de la luna. Tartamudeó, con la voz entrecortada. No es así. No lo entiendes. El rugido de Kenneth la ahogó. Su vaso de whisky se hizo añicos contra el suelo de mármol, líquidos ámbar salpicaron los caros tacones de Erika. Empujó una silla hacia atrás con tanta fuerza que le derribó la cara, retorcida de rabia. ¿Crees que este circo prueba algo? Bramó. Estás destruyendo a tu propia familia, Laverne. Siempre has sido amargado, celoso, mezquino, y ahora quieres arrastrarnos a todos contigo. Me mantuve firme. No. Kenneth. No estoy destruyendo a esta familia. Lo hiciste cuando les enseñaste a mi hijo y a su esposa que la burla era más fácil que la gratitud. La voz de Vicky se quebró en sollozos. Se aferró a las lágrimas de su perla, que corrían por sus mejillas cuidadosamente empolvadas. Por favor, todos, no nos juzguen por unas palabras descuidadas. Nunca quisimos hacer daño. Desde el otro lado de la habitación, una amiga con la que se había jactado apenas unas horas antes le espetó, palabras descuidadas, Vicky. Te burlaste de la mujer que mantuvo a flote a la familia de tu hija. Todos escuchamos la grabación. Todos vimos tus comentarios. No finjas. El frío de la habitación la azotó como la escarcha que se extiende sobre el cristal.
Los invitados apartaron la mirada, cruzándose de brazos y susurrando entre sí. Una mujer negó con la cabeza. Otro hombre dejó su bebida y se dirigió a la puerta, murmurando, no seré parte de esto. Michie no había dicho ni una palabra. Permanecía inmóvil junto a la chimenea, con el rostro pálido, las manos temblorosas a los costados y la mirada lenta, como si despertara de un sueño. Miró el comedor, la mesa de 25,000 pesos que compré. Miró la piscina a través de las puertas de cristal, la que había mantenido durante años. Miró la camioneta de Eric estacionada en la entrada, reluciente por las reparaciones que yo había pagado. Poco a poco, vi la realidad, aplastarlo. Todo lo que tenía era mío. Mamá. Su voz se quebró, apenas audible. No terminó la frase. La cabeza le cayó y los hombros se le hundieron bajo el peso de la verdad. Kenneth intentó recomponerse, alzando la voz una vez más. Esto no es más que una farsa. Que nadie lo crea. Es una anciana rencorosa, pero el público ya no le creyó. Los ojos se entrecerraron. Las cabezas se negaron. Su reputación, tan cuidadosamente pulida, se desmoronaba en tiempo real. El apellido Henderson, que antes se llevaba como una insignia de refinamiento, ahora yacía hecho añicos en el suelo, con los cristales rotos de Kenneth. Estaba en el centro de todo, con las tormentas arremolinándose a mi alrededor. Pero por primera vez en años, no era su víctima. Era el centro de todo. La verdad serena e inquebrantable, en el corazón de su ruina. A la mañana siguiente, lo hice oficial. Me senté frente a Mecho y Erika, con sus brillantes papeles del comedor extendidos ante nosotros. Mi abogado estaba a mi lado. Les dije las palabras que ya no podían ignorar. O me compran mi parte por $720,000, dije con voz firme, o me pagan $3,500 al mes de alquiler. Los labios de Erika temblaron. Los hombros de Mecho se hundieron. Nunca habían vivido sin la red de seguridad que yo les brindaba. Y ahora, se había ido. Sus miradas se cruzaron, el pánico se apoderó de ellos. Vi la verdad arraigarse. No podían permitirse la vida que habían ostentado durante años. Las vacaciones, el buen vino, el sinfín de lujos tendrían que desaparecer. Incluso la casa misma podría tener que desaparecer. Mientras tanto, las repercusiones se extendieron aún más. La arrogancia de Kenneth finalmente lo alcanzó. Para finales de la semana, lo habían destituido discretamente de un consejo empresarial local. Demasiado escándalo. Demasiados rumores sobre su crueldad. A Vicky no le fue mejor. Las invitaciones se acabaron. Los amigos con los que había presumido durante décadas de repente se negaron a responder a sus llamadas. El apellido Henderson se había vuelto tóxico. Yo, en cambio, encontré la paz donde menos la esperaba. El día de Navidad, conduje a Tecoume con un pastel de calabaza aún caliente en el asiento del copiloto. Mi hermana Agnès me abrió la puerta con los brazos abiertos y una sonrisa sincera. Dentro, sus hijos y nietos me recibieron con vítores, y sus risas llenaron cada rincón. Devoraron mi pastel como si fuera un tesoro, elogiándolo con la boca llena de especias y corteza. Por primera vez en años, sentí la alegría de una familia sin ataduras, sin burlas. En las semanas siguientes, tomé otra decisión. Con los ahorros que aún me quedaban, abrí una pequeña panadería en Seattle. Nada ostentoso, solo una pequeña tienda con un horno caliente y un nombre pintado en el escaparate: Pastel de Calabaza Lavernes Heritage. La primera vez que giré el cartel para abrir, temblé como una niña de la mitad de mi edad. Al tercer día, entró un hombre. Había estado en la fiesta de Navidad, uno de los invitados que vio cómo se desvelaba la verdad. Compró una rebanada, le dio un mordisco y me miró con los ojos muy abiertos. Este es el auténtico sabor americano, dijo con la voz cargada de asombro. Se me hinchó el pecho. La panadería había encontrado a su primer creyente. Poco después, un periódico local publicó un artículo: el pastel de calabaza tradicional de Laverne. Una viuda encuentra su libertad. Mi foto apareció en portada, con el delantal adornado con flores y una sonrisa más radiante que nunca. En enero, Mecho vino a verme. Su rostro estaba cansado, desgastado por noches de discusiones y facturas. Se disculpó sinceramente por primera vez en años. Pero entonces volvió la vacilación, el viejo reflejo.
Mamá, ¿podrías apoyarnos de nuevo hasta que nos recuperemos? Negué con la cabeza. Mi voz era firme, pero mi mirada se suavizó. Debes aprender a ser independiente. No te financiaré más. Tragó saliva con fuerza, la vergüenza le ardía en las mejillas, y luego susurró, cambiaré. Trabajaré más duro. Cuidaré de mi familia. Por primera vez, casi le creí. Kenneth y Vicky nunca vinieron. Nunca se disculparon. Se desvanecieron como fantasmas, desapareciendo de mi vida y sumiéndose en las sombras donde pertenecían. Y yo, de pie en mi panadería cada mañana, con el aire cargado de canela y nuez moscada, los clientes haciendo fila con sonrisas. Ya no agacho la cabeza, ya no ruego que me vean. Sonrío libre al fin, viviendo para mí. Mirando atrás, me di cuenta de que el mayor regalo que me di no fue el dinero ni una casa. Fue la valentía de trazar un límite. Durante mucho tiempo, confundí el sacrificio con el amor, hasta que finalmente comprendí que el amor sin respeto es solo explotación. Si esto te resuena, dale a me gusta, suscríbete para ver más historias de vida conmovedoras y cuéntame en los comentarios qué momento te dio escalofríos. Comparte tus propias historias de traición y redención. Alguien necesita escucharlas.